Ampliar un poco más su postura sobre no usar hojas de papel en los libros y en su lugar mejor usar electrónicos. Es que no hay nada más que discutir. El libro electrónico es más barato, es mejor para el medio ambiente. Al desechar un libro electrónico, sueltas unos nanogrados de energía eléctrica en vez de quemar un libro de papel. Es más fácil, es más portátil, es más barato de producir. Y un ejemplo claro, o sea, me acabo de comprar un libro en papel que tiene que llegar mañana, de una chica brillante, creo que es británica, que se ha dedicado a recoger las iluminaciones y las miniaturas de la marginalia de los libros medievales, de los libros hechos a mano por los escribas. Y tiene weird medieval guys, tipos medievales raros. Y el libro, con las iluminaciones, pues obviamente lo prefiero en papel. Pero veo los libros de mi hijo y digo yo, ¿por qué los niños tienen que comprar libros de texto todos los años? ¿No sería mejor que pagaran la licencia, los derechos de autor de un libro electrónico? El editorial gana lo mismo, pero sin todo el mantener la utilidad del editorial, pero sin todo el gasto de imprenta, de fotocomposición, de papel, etcétera, etcétera. Que luego hay que reciclar los libros. En España afortunadamente hay bancos de libros porque los libros son caros, porque en España además no hay libro de texto gratuito, sino que los libros de texto siempre se le compran a empresas privadas. Y además los niños luego vienen con una mochila con 7 kilos de libros. ¿Y por qué llevas todo eso? Es que hoy tuve física, química, geografía e historia. Es un libro así por cada uno, pero el niño viene como un camello de una caravana del siglo XVI. Eso no es justo. El niño debería llevar su tablet, y ahí tiene todos sus libros de texto, y ahí puede hacer sus trabajos, y ahí puede incluso trabajar a mano. Es más barato, es mejor, es más práctico, es más amable con el medio ambiente, y el libro en papel sigue cumpliendo una función. Simple y sencillamente que hay una buena parte del libro en papel de la que se puede prescindir. Y te pongo otro ejemplo. Mi libro, por ejemplo, La Izquierda Feng Shui, el que tengo aquí arriba, se sigue vendiendo en electrónico bastante bien, pero el de papel, un número determinado de ejemplares, no me acuerdo cuántos, se fueron a lo que se llama la cuchilla. Efectivamente, los mandan a una fábrica de papel donde una cuchilla los hace tiritas y les disuelve la tinta y los vuelve a usar para hacer más papel. No para libros y otros tipos de papel. Pero bueno, es la historia. Es absurdo sacarlo en electrónico y ya, ¿no?